Usted y yo sabemos muy bien que el encuentro es fascinante. Implica un misterio. Uno nunca sabe lo que va a suceder. A lo mejor no ocurre nada, a lo mejor sucede todo. El reencuentro es otra cosa. Es una especie de balance, es una especie de comparación involuntaria entre un momento y otro de la vida. Y fíjese lo que son las cosas. Esta noche yo voy a tener el privilegio de vivir esas dos experiencias. ¿Sabe por qué? Bueno, porque al fin, ahora, pude conocer personalmente a un hombre al que siempre quise entrevistar. Se trata de un personaje, bueno, después se lo digo. En segundo lugar, el reencuentro con él es prácticamente a través de sus canciones. Esto es posible gracias a que acaba de aparecer un disco, muy bello por cierto, me encanta la portada, se titula Lo mejor de Bosé. Aquí usted y yo vamos a encontrar viejas canciones que hemos cantado, por ejemplo, Bandido, pero también vamos a encontrar dos canciones nuevas, una que se llama Hacer por Hacer y otra que se llama No hay ni un corazón que valga la pena. El invitado es Miguel Bosé. Bienvenido, Miguel, y gracias por recibirnos. Gracias a usted, Cristina. Muchas gracias. Es un placer. Antes de empezar la conversación, quiero decir dos cosas. Número uno, usted ve que no estamos, como habitualmente lo hacemos, en nuestros estudios de Canal 11. Tuvimos que salir al encuentro del invitado, pero nuestras telefonistas están allá, esperando la voz de usted, que siempre participe en estas conversaciones. Hágale saber a Miguel Bosé lo que usted piensa de su trabajo, cómo se ha relacionado con él, cuántas veces ha cantado las canciones que él ha cantado. Dígale, háblele, ahí están los números. Y ya estamos listos para la conversación, Miguel. Felicidades por el disco, es precioso. Muchas gracias. ¿Cómo lo siente? ¿Realmente como un reencuentro? Es un reencuentro con toda mi carrera. Me sucedió una cosa muy curiosa y se la voy a contar. Cuando se me mandó el álbum entero para que yo checase la masterización, es decir, para ver si todos los niveles, la calidad estaban bien. Yo estaba en mi cuarto y estaba haciendo algunas cosas y lo puse así de fondo. Y en determinado momento me senté y empecé a ponerle mucha atención. Y al final del álbum llamé a mi manager, a Rosa Lagarrigue, y le dije, ¿sabes qué, Rosa? He tenido una sensación muy curiosa. Me da la sensación de que todo el disco ha sido grabado ayer, de que no hay espacio, de que no hay ese arco de tiempo que pasa a través de todas las canciones, que es el de 15 años, y me da la sensación de que he tenido una carrera y que tengo una carrera tremendamente coherente. Y entonces ya me dijo, no, si todos lo sabemos. Y eso fue un enorme placer. Este reencuentro con viejas canciones que no he escuchado desde hace mucho tiempo fue un enorme placer. Y esa noche dormí tranquilo, muy tranquilo. Sí, yo me imagino que sintió lo que todos sentimos, una especie de, ¿cómo le dijera yo? Una experiencia muy especial de encontrarnos en un lugar ya conocido. Correcto. Pero iluminado de una manera distinta. Son versiones diferentes, la luz es distinta, de repente el tono de su voz parece distinto y creo que en ese sentido podríamos ver cómo lo siente usted, esa nueva luz que le da a sus canciones. Pues necesaria en algunos casos. Hay dos canciones nuevas, por un lado, que son Hacer por Hacer y No hay ni un corazón que valga la pena. Y esas, bueno, a veces aparecen con una luz actual porque son nacidas de una necesidad actual. Otras dos que son dos remezclas, como Bambú y Los chicos no lloran, porque en el momento que grabé el LP Los chicos no lloran lo hice en un soporte analógico que ya no se hacía, volví a recuperar el analógico y al final pues había que machar la calidad entre el resto y estas y aprovecho para remezclarlas. Y no ha sido difícil, ha sido una cosa como que sí, quería darles más actualidad, pero la actualidad ya la tenían, porque entonces ya tenían actualidad. Y luego Bandido y Nena, que hice por algo que me pasó aquí en este país, que yo llegaba a las discotecas y veía a la gente empeñada en bailar Bandido, empeñada en bailar Nena, cuando no son dos canciones que tengan un bombo 4x4, no sean dos canciones que tenían en su origen, digamos, un ritmo de baile, de discoteca, ¿no? Entonces hice estas dos versiones de discoteca un poco para facilitar a toda la gente que tanto insistió durante tantos años en querer bailarlas, pues para facilitarles de que las puedan bailar mejor. Cuando uno hace una antología de su trabajo es muy difícil. Primero porque tiene que calificarse, sacar cosas y aceptar otras. Y segundo, porque uno va viendo atrás de esa selección su propia vida. ¿Qué pasaba cuando canté por primera vez Bandido?
¿Qué pasa ahora que estoy cantándola nuevamente? Yo creo que eso es muy interesante. Sí, cuando canté por primera vez Bandido, para mí era una especie como de descubrimiento de un filón en una mina, ¿no? Era algo de una potencia brutal. Bien, hoy no ha cambiado. Para nada. Cada vez que canto Bandido, Amante Bandido es una canción tan potente, es una canción tan contemporánea, tan actual, se la maquille como se la maquille, que sigo sintiendo exactamente la misma cosa. Obviamente desde un punto de vista más apaciguado y desde una relación, digamos, más familiar, porque ya nos hemos tratado varias veces, ya nos hemos tuteado varias veces, ¿no? Entonces, pero la energía de esa canción, la contemporaneidad de esa canción sigue siendo espectacular. En los dos nuevos títulos que están incorporados a este disco, yo encuentro un tono de desencanto. Hay una distancia. Hay como una especie de Miguel Bosé parado, no digo en un pedestal, simplemente en un túmulo y decir, esta es la vida, estas son las cosas que pasan. A veces se hacen las cosas porque sí, y finalmente uno descubre que después de tanto luchar no hay ni un corazón que valga la pena. Hay mucho cinismo, hay mucho cuidado, porque también eso es una gran defensa, mucho cinismo y mucha ironía, que es una de las grandes propiedades o cualidades que uno desarrolla en el tiempo y sobre todo como hombre, ¿no? por levantar murallas, ¿no? Por defenderse de agentes externos que a uno un buen día le pueden llegar a atacar. Uno no quiere ya sufrir más, uno no quiere ya estar vendido ante determinadas cosas y sobre todo responsabilidades emocionales que son las que más nos molestan a los hombres. A los hombres nos molestan todas las responsabilidades del mundo, las que se nos pueden infligir, pero las emocionales mucho más. Entonces, cuando se encuentra de nuevo con esa posibilidad de abrir nuevos horizontes, nuevas parejas, nuevas emociones, nuevas relaciones, sentimentalmente hablando, de entrada nos ataca una pereza inmensa. Es decir, yo no, o sea, otra vez no, a mí que me enamoren, a mí que me conquisten, a mí que nos da incluso, sentimos una necesidad como de ser hasta pasivos, ¿no? Cosa que luego no somos, porque somos depredadores y somos cazadores, pero... Y entonces ya ahí entra lo que nosotros llamamos la coña, ¿no? En español. O sea, empezamos su respuesta me obliga a interrumpirlo porque es una encantadora provocación. Me gusta pensar en alguien que está tan en sus cabales y tan sobre sus pies que puede decir, yo le digo, hasta aquí a la emoción. Yo digo cuándo y cómo, yo me protejo, pero ¿quién se puede proteger del amor o de la soledad? Quien quiera hacerlo. ¿Se le pueden poner barreras al amor? Querer es poder, por supuesto, absolutamente que sí. Lo que pasa es que uno no puede, digamos, todas las vacunas tienen una caducidad, ¿no? Entonces, lógicamente, usted se pone una vacuna porque va a durar 2, 3 años, 4 años, y luego si en un momento que se despista, ya le cazaron otra vez, ya está otra vez, hasta aquí. Pero sí que pasa, o sea, en hacer por hacer hay una situación que es muy burlona, que es muy chulesca, que es muy torera, que es muy irónica y muy cínica también. Que empieza eso, pues, empieza por el juego del deseo, porque nosotros nos dejamos fácilmente llevar en el juego del deseo, todas las personas, mujeres y hombres, ¿no? Pero luego uno empieza, y cuando tenía 18 años empezar una aventura, una historia, pues eran 2 libros apenas, ¿no? De anécdotas, etcétera, etcétera. Con 43 años ahora y con la vida tan intensa que yo he llevado, ya son 18 tomos, y para conquistar hay que contar, quieras o no, toda la vida, por lo menos para establecer la continuidad. Entonces, contar 18 tomos a estas alturas, yo ya no estoy dispuesto. Algo decía. Entonces, ¿qué tomos me salto? ¿El 14 y el 17? No, porque si no digo el 14, el 13 no tiene sentido y el 15 no se va a entender. Entonces, al final es que pereza. Entonces, ahí empiezas a decir, bueno, ¿y si hago, qué hago? ¿Hacer por hacer o hacer para deshacer? ¿Hacerlo mal, que a veces es mucho mejor y más rentable? Hacerlo bien. Por lo menos menos riesgos. Menos riesgos y sobre todo engancha menos. Hacerlo bien, ¿qué hago? ¿No? Hacer para deshacer. Entonces ya esa misma gracia, ¿no? Al final hace que termines por hacerlo. Te quita la pereza, te crea un reto, acabas por hacerlo y lo bueno es que acabas haciéndolo mal. Eso es muy bueno. Usted hizo un comentario que me cayó muy en gracia, que decía que hace 15 o 10 años bastaba con que se quitara la camisa y era la seducción total, y que ahora para conquistar tiene que hablar, y eso me encanta.
Absolutamente, absolutamente. Antes dependía inmediatamente, es decir, además mi poder más inmediato, como el de toda la juventud en general, es el físico, es el cuerpo, es la frescura, los aromas frescos, puro cítrico. Y otras cosas. Puro cítrico. Ahora ya soy más bien sándalo, ¿me entiendes? Son cosas mucho más reposadas, claro. Mucho más reposadas. Entonces ahora ya no, obviamente ya no puedo tirar por eso, sino que todo lo contrario, tengo que crear ese misterio, tapar lo a veces intapable. Y hablo de las arrugas y todas esas cosas. Y entonces ya hablar, porque por ahí es por donde a estas alturas de esta edad uno le saca ventaja a cualquiera. Y eso es lo maravilloso. Hay una palabra muy bonita, amistad. Y yo creo que en este disco también hay una especie de, pues no sé si clara o velada manifestación de amistad hacia Roberto Colombo, que es una persona muy importante en su vida profesional. Muy importante. Esto tiene que ver con Amante Bandido. Yo quiero que nos hable de eso, por favor. Roberto Colombo fue la persona que entendió perfectamente que yo era infeliz y que tenía además en mis manos la apuesta para dejar de sufrir. Poco tiempo antes, años antes, yo había estado componiendo, escribiendo y necesitando la música de una manera, y de repente empiezo a escribir y a componer de forma completamente diferente. Y tremendamente desdichado era en aquel momento, porque decía, pero ¿por qué no soy capaz de hacer las cosas como antes? ¿Por qué no me creo nada de lo que hoy en día, de lo que antes necesitaba? Bien, y entonces él me dijo, es que las catarsis a veces son muy dolorosas porque se producen en un corto tiempo. El crecimiento es a largo plazo, pero la catarsis no. Entonces, acéptala, apuesta por ella y no te quedes mañana con esa cosa tan tremenda que nos puede tocar en la tercera edad lejana, decir, ay, si lo hubiera hecho. No hay nada más desolador que eso. Entonces, hazlo y descubres, haciéndolo, si era lo que realmente querías hacer o no, si tienes suerte o no, si crees en ello o no, si te merece la pena, si te merecerá la pena luchar por ello o no. Y lo hice y tuve la suerte encima de que fue un gran éxito. Y él fue el gran liberador, el gran traductor, el gran catalizador, digamos, de esta nuevo periodo de la carrera que me lleva hasta hoy, ¿no? Eso para mí fue un amigo, un gran amigo, que me entendió, me apoyó y que hoy todavía conservo, y como soy agradecido, lo reconozco en cada cosa que hago hoy todavía. Miguel, ¿la fama arrebata las amistades? Muchas de ellas, es interesante esta cosa que usted está diciendo, vamos a ver cómo le puedo contestar porque no es fácil. No sé si las arrebata, no creo que las arrebate, las trasnocha, las archiva. Es terrible. Hay que tener buena memoria para rescatar entonces a los amigos. Muchas de ellas sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que te das cuenta de que por qué algunas las trasnocha y las archiva y otras no. Bien, pues de nuevo tiramos de una defensa que a veces es una excusa y que a veces es una apología, ¿no? Es decir, el que no tenga que estar es porque no tuvo que estar y es porque en el fondo, aunque lo creía amigo, no lo era. Las cosas van tomando su lugar. Sí. Los niveles del agua van bajando a donde tienen que bajar, pero siempre es bonito rescatar a un amigo. Ya que mencionamos a uno, me parece muy justo mencionar a otro que está en el principio de su carrera, Camilo Sesto. Sí, Camilo fue yo creo que fue el ser más inconsciente que ha habido en toda mi carrera. ¡Qué bueno! ¿Quieres cantar? Y yo le dije sí. Y ese fue el diálogo, y nos metimos en un estudio y entonces escribimos una canción juntos, se llamaba Soy, y luego hicimos otra más, hicimos 4 al final juntos. Y él produjo estos 2 discos, etcétera, y al final no pasó nada, porque no pasó absolutamente nada, porque no tenía que pasar nada, pero sí fue, digamos, el que creó la envidia a nivel mercado para decir a otras casas discográficas, este está rondando por aquí, este puede llegar a hacer algo y este lo tenemos que rescatar. De no haber sido por él, no me hubiese puesto en el mercado probablemente. Una conversación siempre es fascinante porque uno descubre muchísimas cosas. Por ejemplo, yo nunca, o usted a lo mejor nunca, nos imaginamos todos que hubiera censura en la música.
que se ejerciera ese tipo de mutilación que es tan desagradable y tan negativa para el movimiento de la sociedad y para la creación. Sin embargo, en este disco hay una canción que fue censurada. No encuentro un momento para olvidar. ¿Por qué fue censurada? Canciones por lo menos censuradas. ¿Cuáles son? Le voy a contar, además me encanta que usted saque a colación este tema porque no encuentro un momento para olvidar que fue censurada, no como canción a nivel radiofónico, fue censurado el vídeo. También Nena fue censurado el vídeo. Pero yo ahora me encuentro con una canción que es censurada a nivel, digamos, palabras en musical, que es No hay ni un corazón que valga la pena. Y si me permite, le voy a explicar por qué. Claro. Creo que no hay ningún problema. Es decir, luego esto, si ustedes lo cortan. No, aquí no se corta nada. Vale, me parece fantástico. En esta canción hay una cosa coloquial, una expresión coloquial. ¿Un puto corazón? Un puto corazón. Es decir, una cosa coloquial en España que existe y dice, oye, dámelo de una puta vez, o sea, dímelo de una puta vez. Es decir, es una cosa muy coloquial que no tiene ningún valor, que lo dicen, es una cosa muy coloquial, lo dicen todas las clases sociales, todas las edades y tal. Es una expresión, es como cuando decimos hombre o decimos, coño, no te pongas así, ¿sabes? No, la palabra pierde el valor. Claro. ¿Entiendes? Y cuando insisto, cuando digo en esta canción, no hay ni un corazón que valga la pena, no hay un puto corazón que sin causa problema. Es como decir, no hay un endemoniado corazón que valga la pena. Eso es perfecto. Como en inglés, en mexicano se dice, no hay un pinche corazón que valga la pena, ¿por qué? Entonces, y es una cosa, a estas alturas, a mí me parece que es una cosa terrible. Y pensar, y desoladora. Sobre todo, queriendo como yo quiero a México y entendiendo como lo entiendo, y habiendo sido tan valiente en mi vida como no lo fue nunca nadie, no permito y no concibo que nadie censure a la gente de este país, que alguien censura a la gente de este país sin antes haberla consultado. Entonces, me parece que es terrible. Cuando yo vine aquí, perdone que la interrumpa, con Bandido, aquí llegué y me dijeron en este país, los ejecutivos de la casa discográfica con la que yo estaba, me dijeron, ¿sabe usted qué? Dice, este disco suyo no se lo vamos a publicar porque es un disco loco, porque es un disco que no tiene sentido, porque es un disco que es muy caprichoso y porque este país es un país que solamente entiende las baladas y las rancheras. Bueno. Yo me quedé con los ojos cuadrados y dije, no es el México que yo conozco, no me está hablando del México de la gente que yo conozco y que he conocido y que la historia de este país habla. Es un país con una capacidad de valentía, de tirar para adelante, de renovarse, de provocar situaciones revolucionarias. Es un país revolucionario, exactamente, esa es la palabra, revolucionario, es decir, darle la vuelta en las más pequeñas cosas y grandes cosas. Cuando yo escucho estas cosas, y cuando luego aquí, claro, yo me vine con 150 discos bajo mi brazo en Bandido, me fui a hacer todas las emisoras, este disco estalló aquí antes que en ningún sitio y propuso un pop más contemporáneo antes que en ningún otro mercado. Cuando yo escucho estas cosas así, a mí me desolan. Bueno, antes de irnos a un corte, yo sí quisiera hacer una aclaración. La persona que quiere ejercer la censura sobre una palabra tendría que pensar en dos cosas. Número uno, ha habido generaciones de hombres y mujeres en el mundo que han defendido a toda costa el derecho de que digamos las palabras. Conquistamos con mucho esfuerzo ese derecho. Y hay que recordar también otra cosa, quien empieza mutilando el lenguaje termina mutilando a los seres humanos. Vamos a ir a un corte, pero desde luego yo creo que esta es una bellísima canción y que en esa expresión no hay un puto corazón que valga la pena. Hay una intención evidentemente literaria que yo creo que quienes conocemos el trabajo de Miguel Bosé y el sentido del lenguaje lo estamos apreciando más que ampliamente. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Miguel Bosé se ha definido de muchas maneras, pero hay una definición que me encanta. Dice que es misógino, misántropo, solterón, maniático y amante de la soledad. Eso me encanta verdaderamente. Esa definición está muy bien. Pero antes de que procedamos a desmenuzarla, yo quisiera que retomáramos un poquito la conversación que teníamos hasta hace unos segundos antes del corte. Es increíble, Miguel, cómo se le puede temer a una palabra y no a ciertos hechos que estamos viendo cotidianamente, y nadie se escandaliza. Por ejemplo, por la violencia convertida en espectáculo. Ahí volvemos a enganchar con el tema que usted me proponía antes, que es No encuentro un momento para olvidar, que fue un vídeo muy censurado y muy criticado. ¿Por qué? Porque retrataba una bellísima fotografía y un enorme respeto parejas muy diferentes, parejas reales, muy diferentes,
para ilustrar con amor, con abrazos, con cariños, con besos, una letra que yo había querido escribir con un amor, digamos, con unos calificativos, es decir, quería haber hecho, le hice una canción al amor y al amor neutro, es decir, que cada uno, al amor. Es decir, que cada uno lo colorease con los colores, como si fuera un recortable de esos libros de niños, ¿no? Aquí le pongo el amarillo, pero no, a mí me gusta más el verde, de esa manera, sí, pero que sería. Entonces, ¿qué había dentro? Había parejas, hombres y hombres, mujeres y mujeres, había tríos, había una mujer mayor con un hombre más chico, había dos hombres, una pareja más anciana, adolescentes, había todo lo que es, digamos, las diferentes formas de amor, porque ¿quiénes somos nosotros, además, para condenar una palabra? ¿Quiénes somos nosotros, así de pequeños? Es decir, cuando el amor no discrimina, ¿por qué el hombre tiene que discriminar? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Entonces, es decir, por un lado nos escandaliza el amor. Usted hablaba antes de una cosa, estaba diciendo ella fuera de cámara una cosa bellísima, que el amor puede llegar a ser subversivo, en tanto que amor es una cosa muy bonita, libre. Es subversivo porque es libre. Y sin embargo no nos aterra o permitimos o no hay censura en los informativos de las 3 de la tarde cuando están mirando los niños ver, pues no sé, pistoletazos en la sien con cerebros que saltan o violaciones o malos tratos o faltas y atentados a los derechos humanos. Esas cosas no son censurables. ¿Por qué? Porque probablemente sean más negocio. ¿Entiendes? Pavoroso realmente, ¿no? Yo creo que se les teme a las palabras por el poder que tienen. A lo mejor la libertad empieza en la palabra libertad. Y hablando de lo que las palabras nos pueden decir, aparte del significado propio, yo quiero retomar esa definición que ha hecho nuestro invitado de sí mismo. Para empezar, me encantaría conocer un poco más de cerca su pasión por la soledad. ¿Cómo es posible que un hombre mirado, asediado, perseguido, rodeado, una persona que está siempre bajo la luz y bajo la ávida luz de nuestras miradas, quiera la soledad? Porque ha sido siempre mi terreno más fértil, porque no ha sido un concepto impuesto, porque la soledad yo la he descubierto siendo probablemente quien mejor me sabía escuchar, quien mejor me sabía entender, y quien más posibilidad me daba de poder desarrollarme en un previo, si hablamos a nivel televisivo, ¿no? Como si fuera un montaje. Y sobre todo porque me ha dado esa cosa que a mí tanto morbo me provoca, que es la clandestinidad, ¿no? Es la clandestinidad en lo más ingenuo, en lo más privado, ¿no? En esas cosas que muchas veces no puedes y no debes compartir absolutamente con nadie, ¿no? Que te pones demasiado en peligro. Pero sobre todo porque me ha dado la posibilidad de escribir, la posibilidad de crear, la posibilidad de plantar ideas y verlas crecer en el tiempo. Y esto es algo que he protegido siempre muchísimo y que sigo protegiendo, y como los lobos, además meo las 4 esquinas de mi soledad para que nadie entre, para que sepa que ahí empieza y aquí acaba, ¿no? Miguel, ¿alguna vez sintió que la soledad era abandono? No, porque he tenido la suerte de que no sea un concepto que se me ha infligido. Es algo que yo he buscado, ¿no? Y por lo tanto se me ha hecho positivo. Se me ha hecho enriquecedor, pero no hay nada peor y más desolador y más cruel que algo que la soledad, en el sentido que de algo impuesto, ¿no? De algo porque eso es el comienzo de la falta de libertad, ¿no? Es uno de los síntomas de falta de libertad. Puse antes el término avidez. Quienes admiramos a alguien y lo seguimos y lo leemos o lo escuchamos, llega un momento en que no nos conformamos con eso y queremos saber más. Y uno anda hurgando, a pesar de que las 4 esquinas que protegen al hombre o a la mujer estén marcadas. Yo he estado buscando, porque sé que en el fondo Miguel Bosé es un escritor. Lo es desde hace mucho tiempo, desde que sintió que esas palabras que escribe lo comunicaban mejor con usted y conmigo. Y encuentro aquí una serie de contradicciones fascinantes.
Número 1, escribe a solas. Número 2, quema sus cuentos. ¡Qué envidia! Se puede dar el lujo de quemar sus cuentos. Segundo, lleva un diario. Y tercero, después escribe y no solamente se hace público completamente lo que escribe, que son sus canciones, sino que las cantamos todos a voz en cuello. Sáqueme de este atolladero. El hombre tiene el derecho y además la fantástica y fascinante capacidad de ser tremendamente contradictorio, bueno, ¿no? Y que sí, se siga manteniendo. Hay una parte privada y otra parte. Y le voy a explicar y lo va a entender enseguida. Yo quemo lo que me ayuda a crecer y lo que es mío. La literatura que considero que es privada, que es mío. Y que nunca podrá llegar a ser pública porque... la cosa que más respeto por encima de todo en este mundo es la literatura, porque es lo que más me ha dado, es lo que más me ha dado alas. Cuando era pequeño no dormía, leía con una linterna debajo de las... Y lo acusaban por eso. Y me acusaban por eso, y cosas así. Entonces, lo respeto tanto que eso, en el momento que yo he sentido que me ha servido para esta autoconfesión, este crecimiento, esta purga, esta válvula que se escape automáticamente, ya ha tenido su sentido y no tiene por qué tener un sentido público. Lo otro que escribo y que tiene un sentido público es tan fácil, y que ustedes todos cantan, es tan fácil como explicar que yo en mis canciones nunca me cuento, sino que tengo la necesidad de crearme otros personajes que sé que voy a actuar para poder así vivir cosas que yo nunca podré vivir, emociones, situaciones, paisajes, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo único que sé, que no siendo privado, sino siendo la privacidad de los personajes que creo, siendo el interior, las emociones de los personajes que creo, eso es lo que siento que sí se puede publicar, pero también a fuerza de cantarlo se queman las voces y se queman las gargantas de una manera o de otra. Y sobre todo quema en cada uno de quien canta esa canción, quema todas esas cosas que para nosotros son detritus, que son vilezas, etcétera, etcétera. A partir del momento que a usted le llega una canción y que para usted y que usted la canta, quiere decir que se la ha apropiado, que le sirve y que le sirve a su manera y que no tiene obligatoriamente el sentido que yo le he querido dar. Eso ocurre siempre con la literatura, Miguel. Cada poema que puede haber escrito el poeta que usted quiera es mío desde el momento en que Pessoa es mío. Yo lo vuelvo a escribir cada vez que lo leo. Las películas son lo mismo, las canciones son los mismos, los cuadros. La luz los vuelve a pintar cada mañana. Es una cosa muy curiosa porque ya empiezo a comer piñas porque ya me puedo... Esto va bien, esto va bien. Porque quisiera decir tantas cosas y al final no ha dado tiempo, porque es un momento de poder contar muchas cosas que nunca he podido contar, ¿no? Pero ahí está usted diciendo una cosa, Pessoa es mío. Bien, yo digo siempre que una canción a mí me gusta cuando yo siento que yo no la he escrito. La sensación que tengo que escribo una canción y cuando me gusta es cuando tengo la sensación de que la ha escrito otro y que ella es mía. Es una cosa curiosísima y sin embargo otra vez la cosa subrepticia, la cosa un poco fuera de lo... Somos unos vampiros, todos los creadores, escritores... Y caníbales. Caníbales, somos un infierno. A nosotros sí que nos tendrían que censurar. Bueno, porque siempre andamos además tomando de todas partes, estamos apropiándonos de todas las cosas y finalmente nos apropiamos como podemos de nuestras experiencias. Hay quien las convierte en literatura, en periodismo, hay quien las convierte en obra plástica. Miguel Bosé las convierte en canciones y yo le quiero preguntar, ¿es el actor de sus canciones? Sí. ¿Usted actúa cuando está cantando? Sí, señora. Ahí usted ha dado con una clave que es inmensa, porque... es una terapia muy grande. Yo no creo tanto en el cine como en la capacidad interpretativa que tiene alguien cuando se sumerge en una canción, ¿no? Y mucho más si ha sido uno mismo quien la ha escrito, porque entonces ya es el gozo de los gozos, es el desdoblamiento de los desdoblamientos, es la contradicción de las contradicciones, es el acusado y el verdugo, es una cosa maravillosa. No hay nada más fuerte, porque además encima tiene banda sonora. Que es el gran filón o la gran matriz de las emociones. ¿Esa banda sonora sería o equivaldría a la sombra de nuestros cuerpos? Seguramente sí, sí. Pero además mucho más rica, porque yo no sé cuánto siente la sombra
de mi cuerpo. Yo no sé es bonito preguntárselo, ¿no? Yo no sé cuánto le molesta estar atada a mis zapatos, no lo sé. No lo sé si le raspan las paredes por las cuales la paseo. No sé si le gusta la lija de los granitos de las paredes o si prefiere el travertino o si prefiere el mármol, no lo sé. Está ahí y no tiene más remedio, no sé. Con lo cual, si supiese que encima esa banda sonora le da emociones, no sé si de repente empezara a envidiarla. Cosa que no me he propuesto hasta ahora, ¿no? Y si empiezo a envidiar mi sombra, ya sí que ya es perversión pura y que me encierren, de eso lo digo se aquí, trata. que me encierren inmediatamente, Es un poco de perversión. Yo creo que es necesario hacer nuestros propios infiernos. Imagínese, un infierno lleno de sombras, con las sombras de todos los seres admirados. Uy, una bacanal, eso sería... Además, sin saber, porque sabemos... O sea, yo reconocería, hay 2 o 3 personas que reconocería por su silueta. Por las caderas, claro. Por los pechos, etcétera, etcétera, no sé cuántos, pero luego hay otras que no, como le veo las caras y todo eso, y es mucho fenomenal, un morbo tremendo. Bueno, una bacanal monstruosa de sombras. Yo quiero que en esta conversación, que es tan informal y es por lo menos muy grata para mí, usted participe. Recuerde que hay teléfonos en el estudio y yo le prometo, y se lo voy a cumplir la promesa, que donde quiera que se encuentre Miguel Bosé, y después le explico por qué digo donde quiera, le vamos a mandar todas las llamadas de usted. Yo creo que es importante que usted... Contestar. Claro. Fíjese, nosotros vemos los rostros de ustedes, pero ustedes no ven el rostro de nadie, porque se convierte en una especie de multitud que grita, aplaude, pide, no importa cuál sea la condición de usted. Esta relación es un poquito dispareja. Sí, pero es un pacto. Es un pacto, ¿eh? Uno no se propone ya. Además, si agravamos todo más, quiero decir, yo soy miope, con lo cual cuando me quito los lentes ya no veo encima nada, ni siquiera la primera fila de quien hay enfrente, de quien me pide y pide y pide esas cosas. Simplemente siento una energía brutal, que tengo que reciclar, ¿eh? Y son 20.000 contra uno. ¿Es una droga? No es solamente una droga, es algo inexplicable, es algo... hubo un amigo mío que me dijo una vez, pero ¿qué es lo que uno siente cuando sale a un escenario? Yo digo, mira, es una bofetada de energía muy grande, es como un viento brutal que tienes que absorber y luego distribuir equitativamente entre 20.000 personas que tengas delante para que de nuevo ellos generen otra cosa amplificada y te vuelva todavía con más fuerza, etcétera, etcétera. Y así es como un pacto de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y una cosa absolutamente que inebria y que vuelve loco a todo el mundo. Es una droga tremenda, pero además es algo que tiene una fuerza física, tiene una fuerza tangible. Y si tú no te agarras bien al micrófono, te tira para atrás. Y dijo, hombre, no, eso no puede ser. Y le invité a que se subiera a un escenario y se puso detrás de los baffles, salió un poco así y se cayó para atrás de nalgas. No lo dudo, tremendo. Pero yo... Espero no parecerle demasiado indiscreta, pero yo siento que lo primero que ocurre con Miguel Bosé cuando sube a un escenario es que se fascina. Se ve contento de sí mismo. Sale el hombre y todos los seres que hay en él, pero ya. Hombre, porque hay una cosa muy bonita. Dice, si tienes que contentar a todo el que hace el ritual tan complicado por llegar a verte, y además es un ritual de mucho sacrificio y muy cotidianamente, con muchas cosas que se le roban a la vida de cada uno de los que te van a ver, si tienes que contentarlos, tienes que gustarles. Pero primero tienes que gustarte tú. Exactamente. Si les tienes que gustarles, tienes que conquistarles, entonces que estar muy fuerte y muy lleno. Tienes que provocar un deseo tan grande, tanto que cada uno de ellos piense que lo que quieres es acostarte con cada uno de ellos. Es una cosa maravillosa y me la dijo Jeanne Moreau. Y además viniendo de ella es sagrado. Me la dijo Jeanne Moreau. Y no me dijo eso exactamente, me dijo, sal a follarte a cada uno de los que estén ahí delante. Bueno, yo en este momento tengo un deseo enorme, pero ¿saben de qué? De llegar imaginariamente al cuarto de Miguel Bosé, abrir el cajón donde tiene el diario y ver qué escribió en una página
referente a la experiencia que tuvo en un escenario X. ¿Cómo dice esas cosas a su diario Miguel Bosé? ¿Son las que le dice, por otra parte, o son otras? Son las que le digo. La verdad es que diario no tengo. No escribo, digamos, lo que me pasa, sino no relato, no es una bitácora de vuelo, ¿entiendes? Ni esas cosas así. No es querido diario hoy. No. Son de repente lo que surge o lo que pasa después de, digamos, de haber vivido una situación u otra, ¿no? Es la traducción literaria, poética, emocional o simplemente marujil de lo que pueda tener de una sensación u otra. Le hablo con mucho descaro a mis hojas. ¿Es tu espejo? Su espejo, perdón. De alguna manera o de otra, sí. Pero hay un espejo, es un espejo, lo que antes le estaba contando, es mucho más clandestino. Y no en el pudor, cuidado, porque yo soy mucho más descarado en la vida. La vida no tengo, para decir las cosas, las digo con menos pudor. Si las tengo que decir, que no cuando las tengo que escribir. Escribiendo tengo muchísimo más pudor. Pero hay más finura. Hay más sutileza y ahí es donde están las grandes diferencias, ¿no? Y eso no lo puede, porque la palabra es burda, ¿no? Difícilmente, la escritura es mucho más sutil. En la escritura vale mucho lo que se escribe, pero mucho más lo que no se cuenta, lo que no se dice, las palabras que dejamos a cargo de la imaginación. Si yo esta noche tuviera que escribir no un cuento, como suelo hacerlo, sino una página de un diario, que por cierto no llevo, escribiría, no querido diario, sino simplemente hoy al fin pude hacer una de las entrevistas que más anhelaba. Lo logré. Nos vamos a un corte. El pretexto para realizar ese sueño del que le hablé hace un momento fue la aparición de este disco, Bosé, lo mejor de Bosé. Me encanta. Hay una intención, creo yo, en la portada que está muy suave. En fin, usted va a oír el disco y podrá sacar sus propias conclusiones. Pero yo quiero ahí tomar algo que me interesa muchísimo desde hace mucho tiempo. ¿Sabe cuántas casas posee Miguel Bosé? 28. Un hombre que tiene 28 casas, para empezar, ¿dónde tiene el hogar? Vamos a ver cómo lo explico. Un momento, porque no es raro. No tengo 28 casas. He construido 28 casas. Pero son tuyas. Sí, claro, sí, hombre, por supuesto, claro, son mías porque las he construido yo. No las tengo todas en este momento porque... Pero tú las hiciste. Las hice. Porque no tengo tiempo de... No tendría tiempo, vamos, no tengo tiempo de... Casas solamente tengo una, que es mi casa de Madrid, que es la casa al lado de tu mamá. Sí, que esta es la casa donde siempre, hace 40 años que vivo en ella. Y la otra es mi casa, una casa en el campo que tengo. Esas son las dos casas únicas que tengo. Y las otras sí, las he ido construyendo y dejando atrás. Como los caracoles abandonan la concha, etcétera, el caparazón, pues los he ido dejando atrás. ¿Y quién sabe por qué? Porque estoy condenado a una vida nómada, sí. Porque estoy de repente también huyendo a lo mejor de una vez que de repente he entendido o he saciado en un lugar de repente una existencia, me voy hacia otra. También la verdadera es que soy un albañil. Entonces necesito... Un albañil, pero también eres un marinero en tierra, ¿no? Es un hombre que sí. Nunca se queda. Sí. Nunca se queda para no echar raíces, para no... ver demasiado tiempo lo que le rodea, para no decirse cada mañana en el mismo tono, me llamo Miguel. Pues sí, y también para dejar más, yo considero que más rastros un hombre deja, un ser humano deja, un hombre o una mujer, que los demás conocen, ayuda para que cuando te encuentren no te vuelvan a reconocer. A ver si me explico. ¿Máscaras? Es una cosa curiosísima, pero yo dejo muchas huellas para que la gente las conozca, porque el día que me vuelven a ver se despista. Es un juego de seducciones. Es un juego de seducción. Sí. ¿Ha caído alguna vez Miguel Bosé en esa seducción que él mismo ha tramado, él mismo nutrido? Pues estaba pensando... pero claro. Sí. ¿Y qué pasa entonces? ¿Quién lo libera? ¿Quién lo exorciza? Ni Dios.
es que no es una... Esas son cosas que no... Son incontables, porque al final te libera la risa, te libera la gracia que te provoca el que eso suceda, es decir, el cazador cazado y esas cosas así que oyes, que es un patrón de la literatura, ¿no? Y es uno de esos estereotipos, etcétera, etcétera, te los encuentras y dices, no es posible, a mí no me va a suceder. Pues acaba sucediéndote y al final te mueres de la risa, y eso es lo que realmente al final te rompe las cadenas y te hace otra vez. Hay otro juego en la literatura muy importante, el famosísimo juego del otro. Ser el otro. Borges lo llevó al extremo de decir, ese es Borges, no yo. ¿Alguna vez has jugado a eso? Eso es una cosa que tengo tremendamente establecida, y además antes le estaba diciendo que yo escribo las canciones y que nunca me cuento, y es verdad, hago puro guión, ¿no? Invento personajes que yo considero que no soy yo, pero probablemente mucho, por lo menos en el momento que uno tiene una necesidad, automáticamente esa necesidad hace que te proyectes, ¿no? en lo que estás creando. Siempre hay muchos otros enfrente, muchos otros que no quiero ser yo y que inevitablemente al final se reconocerán como yo mismo. Y luego está esta historia, esta dicotomía entre Miguel y Bosé, ¿no? Que es clarísima, vamos, hay una frontera trazadísima. Los dos son físicamente iguales, los dos piensan exactamente de la misma manera, el uno podría ser el otro y sin embargo uno no quiere ser el otro. Bosé es un creativo, es un hombre que pertenece al mundo de las ideas, es un tipo que es insaciable, vive dentro de lo que es la concepción del proyecto, del crecimiento, no para ni un solo segundo, etcétera, etcétera. Y Miguel es todo lo contrario, es el que busca la serenidad, el que tiene los pies en la tierra, el que no quiere complicaciones. ¿Sancho Panza? Podría ser. El otro es el Quijote y podría ser. Fíjese, ahora que usted lo dice, podría ser, exactamente. Podría ser. Y sin embargo sabe uno que el uno no existiría sin el otro y que el uno... Hay una cosa muy... Pero además en Sancho Panza hay una nobleza y una sabiduría que nos ilumina a todos, es algo que nos hace fácil, es como la sal, ¿no? Vale, la sal de la tierra, eso es maravilloso. Y hablando de tierra, tenemos que volver al asunto de la construcción, porque a mí eso de que Miguel Bosé tiene espíritu de albañil me parece absolutamente fascinante. Miguel, ¿hacer una casa y hacer una canción se parece? Sí. ¿Por dónde empieza? ¿Por las ventanas, por el techo, por la luz, por el camino? Las mejores casas siempre se empiezan por el techo. ¿De veras? Siempre, sí, porque las mejores casas se empiezan siempre por un sueño, como todas las grandes cosas, ¿no? Si no se sueñan, nunca se pueden realizar. A nivel luego práctico, obviamente hay que empezarlo todo por los cimientos, ¿no? De abajo arriba, ¿no? Como todas las cosas que nacen y que tienen que crecer, como los árboles, como las flores, como el aire, como todo. Pero una canción igual, una canción la imaginas, la quieres, la ves ya. Y sin embargo luego cuando te pones a hacerla hay que hacerla con instrumentos que están asentados y que tienen a través de las patas de la mesa raíces en el suelo, a través de los cimientos también raíces en el suelo. Es bonito pensar que los muebles pueden tener raíces en el suelo. Yo considero así, yo siempre para mí toman cuando los tengo aquí encima de la mano y las apunto, sino cuando las apoyo y sus raíces. Todos tenemos una habitación predilecta de la casa. A lo mejor no es la sala donde solemos poner lo mejor para recibir a las demás familias o los amigos. Hay un lugar, hay un rincón donde Miguel Bosé se refugie, se encuentre, sea Miguel y Bosé al mismo tiempo, o uno o el otro. Sí, la cocina. Me lo imaginaba. La cocina, se lo digo ya desde clarísimo. Y además es Miguel y Bosé, porque es Miguel porque tiene todo el sentido casero, digamos, que tiene Miguel, es decir, es esa especie como de anfitrión que le gusta ser y estar con su gente, etcétera, etcétera, y el gran que le gusta la cocina, además, como buen creativo. Yo creo que todos los creativos nos gusta cocinar.
Y luego en la pasión de crear y de inventar las cosas en ese momento, de improvisar y de sacar de la nada en la cocina es Bosé. Ahora que está hablando de la cocina y de la delicia de improvisar y de los sabores y los olores, todo lo que se junta en la cocina es un lugar de un profundo hedonismo. Yo creo que es un lugar lleno de sexualidad y de sensualidad, es algo muy bonito. Pensé en una canción que me encanta, Bambú. Ah, sí. Sí, Bambú. Eso tiene esto que tiene que ver con los sabores. Pero tiene que ver con la servidumbre también, además. Sí, no es muy agradable en ese aspecto, pero hay un movimiento, hay una cosa de junco, de suavidad, de curvas. Pues ahora le voy a hacer yo una pregunta a usted. Cuando me dice Bambú, ¿se imagina Miguel Bosé en la cocina con la historia de Bambú? No, dígamelo porque me va no, le voy a decir sí o no, dígame algo. No, me lo imaginé oliendo las cosas. En eso está el movimiento a que me refiero. Me lo imaginé pensando en el placer que va a producir a quienes coman lo que él prepara. Y yo no dudo que cuando usted hace sus canciones piense en el placer que nos va a dar, pero además un placer adicional, que es totalmente de todo el cuerpo. Lo podemos bailar. Y usted lo sabe. Ay, qué curioso. No lo sabe. Perdón. Y no solamente esta canción, muchas otras. Qué curioso porque yo no tengo... Qué curioso que usted interprete así esas cosas porque yo no tengo esa capacidad de permitación. Yo decía antes que yo trabajo por necesidad y soy en eso muy instintivo, es decir, esto es lo que quiero y esto es lo que hago. Y cuando de repente ya está en el mercado, está en la calle, entonces cuando empiezo a preguntarme, ¿cómo lo entenderán? Es decir, ¿cómo les gustará el plato? ¿No les gustará? ¿Qué descubrirán? ¿Qué sabores les atraerá más? Pero no en el momento que lo estoy haciendo. Por eso me gusta mucho que usted me premedite, porque probablemente algo inconscientemente tiene que haber, ¿no? Lo que pasa es que siempre, cuando hacemos algo, sea lo que fuese, hay un riesgo, Miguel. Puede gustar o no, eso no depende de nosotros. Lo importante es lo que hay en el centro de nosotros cuando lo hicimos, aunque nos equivoquemos. Un hombre con tanto éxito, con tanta fama, con tantas casas, con tantas habilidades, fobias y todo lo demás, tiene derecho a equivocarse. ¿Se lo da? Sí. Fíjese, y en eso soy implacable. ¿Cuántas veces Dios sabe que yo tengo gente que para mí es una referencia, que tienen criterio y a quienes le pregunto porque necesito además el contraste? Dime, ¿qué piensas de esto? Y me digan, ni se te ocurra, no lo hagas. Esto te puede llevar a esto, esto te puede llevar a eso. Y a pesar de eso, hacerlo. Porque sabía que era eso es lo que, ese error, ese contratiempo, esa debacle, etcétera, era lo que me iba a resolver el paso siguiente, el crecimiento posible. No concibo un crecimiento, y usted lo sabe, no existe un crecimiento sin errores. No existe una grandeza sin catástrofes. No existe una ascensión sin caídas. No existe el vértigo, el saber, la capacidad de volar sin el vértigo. No existe. Son muy importantes los errores y darse espacio para equivocarse es necesario, pero para equivocarse uno con lo que uno quiere, no con equivocaciones y errores por culpa de terceros, porque esas son imperdonables, esas humillan y con esas uno no crece. Y además no se perdonan. Es implacable. Me gustaría pensar que sí. En estas cosas que le estaba hablando, en esto que le estaba hablando, yo sí sé que lo soy. Sí sé que lo soy. En algunos aspectos también sé que lo soy. Si estamos hablando de la generalidad, me gustaría pensar que sí, pero no lo sé. Dudo mucho en este momento. Yo creo que es muy bello pensar que con el tiempo aprendemos algo que tiene un valor enorme, algo que es pequeñito y que es importantísimo. Somos simplemente personas. Famosos o no, acabamos siendo lo mismo. Y eso es muy bonito, Miguel. ¿Quién le recuerda a usted que es una persona como todos nosotros, a pesar de que usted tenga tantos talentos? Pues mire usted, el váter. En cuanto me siento en el retrete, me acuerdo de que soy tan persona Aquí fue muy quevedesco. y no tan persona como cualquier persona. Y ahí todos somos iguales, como lo somos ante la muerte.
Conmigo llevo la tierra y la muerte, ¿se acuerda de esto? Es precioso. Usted lo piensa algunas veces, tiene tiempo de pensar en esas cosas, yendo de un país a otro, de un espectáculo a otro, de un escenario a otro, de una casa a otra. Y si no lo tengo, me encuentro con personas como usted que son capaces de recordármelo. Y eso lo vale todo. Vale todo poder reconocernos a nosotros mismos. Cuando Miguel Bosé se para en el espejo, y hay algo muy lindo que dijo de él, la escritora y periodista Maruja Torres, una mujer admirabilísima española, dice que solamente se puede ser un efebo de 43 años, como él, cuando se tiene imaginación, cuando se tiene frescura, cuando se tiene inteligencia, y yo diría algo más, cuando se tiene valor. Valor para decir, tengo 43 años. Y con 2 pares de narices, no digo otras cosas porque si no... y con 2 narices, 43, y así me lleguen. Y como decían los árabes, por mi puerta has de pasar o la vida te ha de costar. Eso yo es hasta precioso. 43 ya he llegado. Me parece muy bien. Desde los 43, imaginemos a Miguel Bosé parado, que de pronto le hacemos un alto, se vuelve hacia atrás y mira todos los Miguel Bosé que salieron de él. ¿Con cuál se quedaría? Es precioso. ¿A cuál llamaría y le diría ven conmigo? Nada, a todos les echo DDT, como si fueran cucarachas. ¿No quiere ninguno? ¿No se reconoce ninguno? Como si fueran cucarachas. Si ya los viví, ya los viví. Fíjese, imagínese El usted. pasado no existe, Miguel. Claro que existe, pero ocupa demasiado espacio. Ese es el problema. Ocupa demasiado espacio. Pesa mucho, ocupa demasiado espacio. Entonces yo no lo quiero, porque además considero que si hay un recuerdo que tiene que prevalecer y tiene que estar hoy, que se pelee su lugar. Y si no, no tiene que estar. De las muchas cosas que usted ha contado, hay una preciosa que tiene que ver no con el retrete directamente, sino con el bidé. Y en ese bidé, Miguel Bosé, siendo niño, miró el mar. ¿No nos quiere contar esta historia ahora que nos quedan poquitos minutos para terminar esta entrevista? Sí, tenía como 7, 8 años, era muy pequeño, y estaban haciendo una disertación sobre el océano y tal, no sé cuántos, y yo me levanté y con esas cosas de una ingenuidad absurda que yo tenía, pero con un poder de convencimiento muy grande, porque además el poder de convencimiento es lo que muchas veces te hace cometer grandísimos errores. Y conté que realmente esa mañana me había levantado y que me había pasado realmente, que mirando el agua había viajado y había tenido la imagen de un océano ahí, en un espacio tan pequeño, y que eso era para mí un océano. Claro, los otros, la profesora me echó una bronca, los niños se rieron y confundieron poesía con salubridad, y eso me molestó muchísimo. Por supuesto. El riesgo de mirar el mar en un charco de agua, en una taza, en un vaso o en un bidé, pues es grande. Es fascinante la experiencia, pero hay un riesgo muy grande, no ser comprendido. Yo quisiera no entender la seña que me están haciendo mis compañeros. Me dicen que el tiempo se terminó, que llegamos justo al momento en que yo debo decirle a Miguel Bosé qué cosa. A Miguel, directamente, que me encanta que cocine. A Bosé, que me encanta que escriba. Y a Miguel Bosé, bueno, pues decirle que le agradezco mucho que nos haya dado este tiempo, que espero volver a encontrarlo, que ojalá tengamos muchas cosas de qué conversar y que esa conversación se lleve a cabo en Canal 11. No es un capricho, es una realidad que tiene que ver con usted, que seguramente le va a hablar. Hay una relación con las personas a través de ese canal, Miguel, que yo quisiera que la sintiera. Y se siente aunque se transporte a otro lugar. Y yo les voy a decir una cosa ya aquí delante de ella y delante de todos los que estamos aquí. Vamos a pensar que esta charla es un primer capítulo. Me encanta. Y ya veremos cuántos hay, ¿vale? Que nos quede la vida para escribir el último, y como el último nunca se escribe, pues la vida será muy larga, con muchos éxitos. Gracias, Miguel, de verdad, encantada.